de su casa. Bueno, sin más preámbulo, les presento Guillermo Tobar Márquez. ¿Puedes saludar, Guillermo? Hola a todos, buena tarde. Buenas tardes. Él es astrocolega y amigo. Bueno, él es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es divulgador de la ciencia por la Dirección General de la Dirección de la Ciencia de la misma institución, de la UNAM. Y pues también es entusiasta de los temas aeroespaciales y un gran divulgador, y pues también ha colaborado para revistas del CONACYT y de otras revistas de ciencia. Y su tema es acerca del transbordador espacial, el Buran. Adelante, Guillermo. Bien, pues buena tarde a todos. Ojalá que estén pasando bien su encierro, el encierro obligado. Y pues es un placer estar con los compañeros que han organizado esta tarde celebrando el Día de la Cosmonáutica. Y bueno, pues por eso voy a hablarles acerca del transbordador espacial Buran. Así que, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación y vamos a ir empezando. De acuerdo. Ahí pueden ver todos la presentación. Irving, ¿ya la pueden ver? Sí. Sí. Fantástico. Bien, pues vamos a empezar. Espero que me puedan escuchar bien. Mi nombre es Guillermo Tobar Márquez, como ya me presentó Irving, soy geógrafo. Raro que un geógrafo esté hablándoles acerca de temas aeroespaciales, pero mi formación también es como divulgador de la ciencia por la UNAM. Llevo ya bastantes años en esto. Y pues bueno, hoy estamos celebrando el día de la Cosmonáutica. Esta bandera, este símbolo que les pongo aquí al principio, pues es la hoz y el martillo de la Unión Soviética. Vamos a hablar acerca de un transbordador espacial diferente al que usualmente hemos visto en las películas o estamos acostumbrados a ver en videos, que es el transbordador espacial norteamericano. Entonces, bueno, quiero hablarles un poco, para darles un poco de contexto acerca de esta dicotomía entre dos sistemas económicos. El primero es el norteamericano, más bien el capitalista, representado por Estados Unidos, y de otro lado el sistema comunista, socialista, representado por la Unión Soviética. Durante un buen periodo de la historia, estas dos potencias estuvieron enfrentadas en lo que llamamos la Guerra Fría. Y la Guerra Fría se llama así porque había un enorme desarrollo tecnológico, pero no había un ataque directo entre ambas potencias industriales. Sin embargo, dentro de la Guerra Fría, dentro del contexto de la Guerra Fría, tenemos también la carrera espacial. La carrera espacial fue un proceso en el cual ambas potencias intentaron desarrollar lo mejor que pudieron las herramientas para explorar el espacio. Esta motivación era una motivación bélica, por supuesto, pero eventualmente se convirtió también en un motivo de cooperación internacional. Ahora bien, según lo que sabemos de historia, y tal vez muchos de ustedes que son entusiastas del tema, la carrera espacial parece haber sido ganada por los norteamericanos, porque parece que ellos fueron los que llevaron al primer hombre a la Luna. Y ciertamente ellos llevaron al primer hombre a la Luna, pero yo no estoy seguro si eso realmente implica que ganaron la carrera espacial. ¿Por qué? Veamos. Los soviéticos pusieron el primer satélite en órbita, que fue el Sputnik 1, una bola como de este tamaño, como el tamaño de un balón de básquet, con 4 antenitas, que subió, dio unas cuantas vueltas a la Tierra, mandó la temperatura, mandó señales y luego bajó. Luego, los soviéticos también pusieron el primer ser vivo en órbita, que fue esta perrita, la tristemente célebre Laika. Que pusieron una cápsula que fue al espacio, estuvo en órbita y tristemente murió. Ellos sabían que Laika iba a morir y aún así hicieron el experimento. Después de Laika hubo otros perritos que fueron al espacio, regresaron, incluso que sobrevivieron y hicieron más de un vuelo, pero esa es historia para otro día. También los soviéticos fueron los primeros en poner un ser humano en órbita. Justamente un día como hoy, el cosmonauta Yuri Gagarin fue lanzado en un cohete desde el cosmódromo de Baikonur, en lo que ahora es Kazajstán, llegó a la órbita terrestre, dio vueltas y luego bajó vivo. Entonces fue un gran hito. Los soviéticos también pusieron la primera mujer en órbita. Unos cuantos meses después de Yuri Gagarin, la comandante Valentina Tereshkova
fue al espacio, también fue orbitando la Tierra y regresó sana y salva. Ahora, por supuesto, del lado de los norteamericanos, ellos pusieron el primer ser humano en la Luna. Ese es un logro que les vamos a dar. Pero luego los soviéticos pusieron la primera estación orbital en el espacio, que fue esta. Ajá, que fue las primeras Vostoks. Luego, el primer vehículo espacial reutilizable de los norteamericanos, que es la lanzadera espacial o el transbordador espacial norteamericano, del cual tengo aquí una maqueta. Este es el transbordador espacial norteamericano, el famoso Space Shuttle. Y luego, pero los soviéticos pusieron la primera estación permanentemente habitada en órbita, que fue la Mir, que en ruso quiere decir paz. Después, los soviéticos y después los rusos, ya con la caída de la Unión Soviética, tienen el récord de lanzamientos exitosos al espacio, es decir, no ha habido ninguna otra nación que haya lanzado tantos vuelos hacia el espacio de manera exitosa. Y ahora, por ejemplo, un punto en contra de los norteamericanos es que dependen de las Soyuz y las Progress, que son las naves pues, rusas, que se lanzan desde Kazajstán para llevar seres humanos a órbita hasta ahora. Entonces, dado esta perspectiva de todo lo que hay del lado soviético y lo que hay del lado norteamericano, yo diría que si esto hubiera sido un maratón, los rusos hubieran ganado la carrera espacial o ganaron tal vez la carrera espacial. ¿Ah? Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque la mayoría de las personas conocen o están familiarizadas con el programa del transbordador espacial, que es el Space Shuttle, que es esta maqueta de la que les mostraba en este momento, y que es el transbordador que todos conocemos, que es básicamente una enorme nave espacial que sirvió para enormes propósitos, por ejemplo, poner la Estación Espacial Internacional en órbita. Ellos, sin embargo, habían planeado que estas naves fueran mucho más útiles de lo que realmente fueron. Habían planeado que fuera toda una especie de flotilla de transbordadores que fueran al espacio al mismo tiempo y que colaboraran entre ellas para construir cosas. Y para esto implicaba que el sistema tenía que ser mucho más barato de lo que realmente fue. En realidad, a pesar de todo esto y de haberse construido varios transbordadores, nunca tuvieron la flotilla que se soñó, porque el programa del transbordador espacial era demasiado caro y además era muy complicado. Tal vez no hemos construido ninguna máquina tan compleja como el transbordador espacial como humanidad. Bien, ahora estuvo el Space Shuttle desde el 1981 hasta principios de la década pasada. Ajá, y les quiero mostrar rapidísimo un lanzamiento del Space Shuttle. Rapidísimo. Ese momento increíble en el que un transbordador está a punto de salir de la plataforma de lanzamiento. Hay cientos de videos de esto que tienen enorme rugido de los motores y despegue. Una potencia increíble, llegando a órbita en unos cuantos minutos. Bueno, después de este recordatorio de qué es el Space Shuttle, de qué era el transbordador espacial, rapidísimo les voy a platicar acerca de cómo se estructuraba el transbordador. Esta es una imagen del transbordador y voy a usar también la maqueta por si están viendo también mi video al mismo tiempo. Ajá. Primero tenemos al transbordador por sí mismo, que es el Space Shuttle, que es esta navecita en forma como de avión, ¿no? El orbitador tenía solamente 75 toneladas de peso y aportaba el 20% del empuje total para salir, es decir, sus motores que están aquí atrás aportaban el 20% del empuje. Este avión, que no tenía pues, combustible, es decir, no tiene ningún tanque de combustible, tomaba su combustible en realidad de este enorme tanque naranja. Este enorme tanque naranja, que es este que les estoy mostrando en amarillo, es el tanque externo, el ET, el External Tank, que tiene oxígeno y además tiene hidrógeno líquido. En forma líquida, estos gases tienen que estar a muy bajas temperaturas. Eso quiere decir que este tanque tenía que estar aislado, es térmicamente aislado. Y luego, el otro 80% del empuje lo dotaban estos que se llaman los cohetes aceleradores sólidos o SRB. Los SRB aportaban el 80% del empuje total y era la mayor parte de la masa del sistema, 590 toneladas. O sea, este cohete y este cohete pesaban 590 toneladas ellos solitos. Era una monstruosidad
de masa. Ahora bien, eh, si nosotros vemos los transbordadores, los 5 transbordadores que se construyeron, todos son casi iguales. Sus diferencias son muy, muy pequeñas. Tenemos al Columbia, al Challenger, al Discovery, al Atlantis y al Challenger, ¿no? No, el Challenger ya lo dijimos ahorita. Bueno, entonces, los 2 primeros transbordadores tristemente sufrieron catástrofes en sus misiones. El Columbia y el Challenger explotaron durante su misión. Uno en la salida y el otro en la reentrada. Esto también es para otra charla, porque son muchísimas cosas las que pudieron haber salido mal, pero fíjense esto, la probabilidad de fracaso de uno de estos transbordadores, tomando en cuenta que fueron a 135 misiones y que 2 de esas misiones fueron mortales, es de 1 en 67.5, o sea, un evento de cada 67 eventos y medio terminó en una catástrofe. Si a mí me dicen, te vas a subir a un juego de feria y en ese juego cada 67 veces tiene un problema, yo no me subo, porque es una probabilidad muy, muy alta en realidad. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Pues para poner en contexto que el Buran se parece mucho al transbordador espacial norteamericano, pero son sistemas fundamentalmente distintos. Si nosotros los vemos así, pues por fuera, se parecen mucho. ¿Sí? Es un avioncito con unos cohetes, un cohete enorme que está atrás de él, ¿no? Sin embargo, es muy distinto y les voy a platicar por qué. Bueno, Buran es el nombre que se le dio a este transbordador y al sistema completo y se traduce como tormenta de nieve o ventisca. Ahora, ¿por qué es distinto? Primero, inició su desarrollo después que el STS. Es una respuesta política al desarrollo del transbordador norteamericano, por supuesto, y además tuvo un solo vuelo. Esto es triste, es tristemente célebre, porque Buran solamente fue una vez al espacio y regresó. La ventaja y la diferencia con el orbitador norteamericano es que fue completamente automatizado, es decir, no llevaba ninguna persona a bordo. Fue al espacio, dio 2 órbitas, regresó, aterrizó sin que un humano lo manejara. La computadora hacía todo y además era a distancia, era básicamente un dron gigantesco. El transbordador norteamericano no podía hacer esto. Es decir, si tu piloto y tu comandante se morían o tenían un problema médico y los deshabilitaba, nada podía bajar el transbordador norteamericano. Necesitaba fuerzas 2 personas para operar. Y bueno, fue diseñado por el equipo de Valentin Glushko, que también estuvo involucrado en el desarrollo del N1, el tristemente célebre N1, y también de los cohetes que llevaron a Yuri Gagarin al espacio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que compone al orbitador Buran? Básicamente son 2 cosas. Primero, uno es el orbitador por sí mismo, que es el avioncito, por decirlo de alguna manera, y segundo es el lanzador, el cohete lanzador. Ahí les pongo una foto del lanzador Vector Energía. El Energía era básicamente un cohete autónomo, es decir, podías lanzarlo al espacio sin el orbitador. Es hasta ahora el lanzador más potente que hemos creado como seres humanos. Es capaz de poner 100 toneladas en órbita baja. Esto es más que el Saturno V, es decir, el cohete que nos llevó a la Luna. Es más que el N1, que intentaba llevar a los seres humanos a la Luna con los soviéticos, pero que nunca funcionó. Es muy bajo costo, es decir, un solo energía, que era este sistema, un solo energía costaba un poco más que uno solo de los motores del transbordador espacial norteamericano. Era increíblemente barato producirlo y operarlo también en comparación a los otros transbordadores. Y ese que vemos ahí no es un tanque externo, en realidad es una etapa central. Esa etapa central también tiene motores. Si nosotros vemos el norteamericano naranja, la parte naranja no tiene motores porque no es un cohete. Pero la parte central, sí tiene 4 motores y además los otros cohetes tienen otros 4 motores cada uno. Es decir, este sistema podía lanzarse por sí mismo. Y los otros 4 cohetes que tiene alrededor son impulsores Zenit, que estos usan queroseno y oxígeno líquido. Son los mismos motores que al final terminarían ayudando a diseñar los motores del transbordador espacial norteamericano. Y tiene 35 meganewtons de empuje, con lo que lograba subir a órbita enormes cargas. Podía poner 20 toneladas en órbita geoestacionaria, es decir, satélites.
y 32 toneladas a una órbita translunar. Es decir, este cohete pudo haber ido a la Luna si se lo hubiera propuesto. Y teóricamente pudo haber puesto 28 toneladas para misiones a Marte o a Venus. Es decir, pudo haber lanzado una nave muy, muy pesada hacia Marte, teóricamente, porque tampoco hubo tanto chance de probarlo. Ahora, el orbitador, como ustedes lo pueden ver, el avioncito, por decirlo de alguna manera, es demasiado parecido al orbitador norteamericano. Y esto tiene una razón. Copiaron el diseño aerodinámico. Por fuera eran muy similares, pero por dentro eran fundamentalmente distintos. Podía tener 105 toneladas de peso máximo, el norteamericano solamente podía subir 70 toneladas. Podía tener hasta 10 personas, el norteamericano solamente tenía tripulaciones de 6 personas, es decir, podía cargar más gente. Y podía tener hasta 30 días operacionales en órbita, contra el norteamericano que solamente podía estar hasta 15 días en órbita. Su altitud operacional también es más alta que la del transbordador normal y también su velocidad operacional es más alta que la del transbordador espacial norteamericano. Esto es porque, a pesar de que copiaron el diseño aerodinámico general, le hicieron cambios. Esos cambios sutiles en aeronáutica son fundamentales. Y usaba queroseno y oxígeno líquido para sus maniobras orbitales. Ahora, este orbitador no tiene motores por detrás, con respecto, por ejemplo, al norteamericano. Si nosotros vemos el norteamericano, tiene unos motores enormes aquí atrás que hacen que se eleve. Bueno, el Buran no tiene motores grandes. Estos motores, dos chiquitos, son para maniobras orbitales, muy pequeños. Fue completamente automatizado y podía regresar con muchísima carga a la Tierra. También tenía asientos eyectores para la tripulación, algo que no tenía ni tuvo nunca el transbordador norteamericano, es decir, en caso de una desgracia no podían salir de ahí. Y bueno, pues ahí les pongo una foto del Buran. El Buran encima de un enorme avión construido para ponerlo encima, que es un Antonov A223, que es el avión más grande construido jamás para cargas útiles. Bueno, pues el Buran se tenía que poner encima de este enorme avión para poder trasladarlo a distintos lugares. Por ejemplo, porque se armaba en Moscú, pero se tenía que llevar hasta Kazajistán para poderlo lanzar. Ahí les pongo la foto enorme del Antonov A223, es un enorme avión, vean, tiene 3 turbinas de cada lado, es gigantesco, este avión aún existe, le pertenece a Ucrania y todavía puedes cargarle cosas, es decir, dentro puedes poner prácticamente un vagón de tren o varios vagones de tren y los puedes soportar. Si ustedes vieron una película que se llamó, una película chafísima que se llamó 2012, pues los protagonistas se suben en un avión muy similar a este Antonov y pues los lleva a los Himalayas, según esto, ¿no? Voy a poner otra foto. Esta es la foto del Buran encima de su vector de lanzamiento de energía, es decir, en esta configuración como tengo aquí en mi juguetito, ¿no? Vean cómo es casi igualito al que les estoy poniendo la foto. Y bueno, ahí está con el equipo de lanzamiento que pues logró poner al Buran en órbita. El carro que lanzaba al Buran, más bien que lo trasladaba, lo ponía en un riel de manera horizontal y luego se levantaba hasta ponerse en manera vertical para lanzarse, contrario al orbitador norteamericano que todo el tiempo iba de forma vertical. Ahí está en su plataforma de lanzamiento, el día del lanzamiento, ese fue el 15 de noviembre del 88, el único lanzamiento que tuvo el Buran, exitoso, es decir, fue, orbitó y regresó sin que hubiera ningún problema. Es decir, si lo comparamos con el norteamericano, yo sé que no es justo, pero el Buran tuvo un 100% de éxito en sus lanzamientos porque nada más tuvo uno. En realidad, pues bueno, el STS tuvo 2 en 135 misiones, ¿no? Ahí está otra toma de la plataforma de lanzamiento en Kazajistán, en el cosmódromo de Baikonur. Era muy similar, de nuevo, al orbitador norteamericano, pero, pues bueno, ¿por qué no tuvo éxito? ¿Por qué no vimos más lanzamientos del Buran? Bueno, se hicieron varios. Se hizo este que se llamaba Buran, luego se hicieron otras maquetas en escala 1:1, es decir, al tamaño natural, y además había otros 2 modelos que estaban listos para producirse y para terminarse. Pero antes de que eso pasara, pues vino, bueno, ahí les pongo unas fotos rapidísimo de la diferencia de las partes traseras del orbitador. Del lado izquierdo ven el Buran y del lado derecho ponen el transbordador norteamericano. Vean cómo son distintos por detrás, los motores son diferentes.
Voy a plantar los arbolitos de una vez. Y ahí está cómo bajaba el orbitador norteamericano y cómo aterrizaba el orbitador, el Buran. Ahora, ¿por qué no los vimos más? Pues bueno, porque vino algo llamado la perestroika, y la glasnost. La perestroika y la glasnost fueron dos políticas de este señor, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de Rusia y que dio al traste con el modelo soviético, es decir, es la caída del bloque socialista. Y entonces entra en una crisis económica, ellos piensan que es innecesario seguir invirtiendo en la carrera espacial y entonces el programa del Buran se queda sin fondos. Y al quedarse sin fondos, pues ya no es suficiente dinero para operarlo ni para seguir la investigación y el desarrollo del Buran. Entonces, el único Buran que logró salir al espacio se quedó en esta enorme bodega del Cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. Y esto es muy triste porque estaba un poco abierto al turismo durante algunos años, pero pues no tenía ningún mantenimiento. La parte del techo estaba pues, deteriorándose y un buen día cayó demasiada nieve en el techo, el peso ganó y pues el techo tristemente cayó sobre los restos del Buran. Y esta es una foto unos días después del evento. Ahí se ve completamente destruido la energía y por supuesto los restos del Buran quedaron ahí pues para ya no verse más, ¿no? Ahí se acabó la historia del Buran. Sin embargo, los otros modelos en escala 1 a 1 que se lograron hacer, pues tuvieron destinos distintos. Por ejemplo, que era un modelo 1 a 1, es decir, casi igual, pero sin los motores, sin la cabina perfectamente hecha. Pues lo compraron unos australianos, se lo llevaban en barco, lo pusieron en un parque en Sydney, hicieron una cafetería, tristemente, y luego de ponerlo pues en exhibición, entraron en bancarrota y este modelo del Buran quedó varado por ahí en Asia Menor. Unos años después, un museo alemán, el Technikmuseum Speyer, lo compró y entonces lo armaron otra vez, pues lo rehicieron por fuera y al final quedó ahí, en el Technikmuseum Speyer en Alemania. Entonces, si algún día quieren ver el Buran, pues pueden ir al Technikmuseum Speyer, pero este no es el Buran real, sino es una de las maquetas de 1 a 1 que se hicieron. Tiene unas turbinas en la parte de atrás que eran para que este avión pudiera subir, digamos, para hacer pruebas en el aire sin necesidad del cohete. Y otro modelo del Buran pues está en Moscú, en el Centro Panruso de Exposiciones, en un parque, hay un pequeño museo en el que puedes entrar y puedes ver también la parte del interior del Buran, de lo que quedó del Buran, pero este no es el Buran real. Este es un OKGLA, que es un modelo de pruebas experimental del Buran real, ¿no? Pero bueno, por fuera digamos que es casi igual al que se fue al espacio, pero no es. ¿Ah? Bueno, pues entonces ya voy a terminar casi diciéndoles que el desarrollo del Buran permitió el desarrollo de otro tipo de cohetes, por ejemplo el Proton, que se sigue usando para lanzar cosas al espacio, la Soyuz, que son las naves, los cohetes que llevan las cargas útiles a la Estación Espacial Internacional junto con las Progress, es decir, las Soyuz llevan personas, las Progress llevan provisiones. Y el sueño no cumplido es que el Buran estaba planeado para hacer otras cosas. Por ejemplo, un Buran con alas, o un Buran con más cohetes que pudiera llevar más tripulaciones al espacio. Hubo muchos conceptos que quedaron en el papel y que nunca se pudieron realizar. Y a alguna persona se le ocurrió hacer esta fantástica cosa con la que voy a cerrar, que es cómo debió haberse visto un lanzamiento de Buran. No tenemos un video de esta naturaleza, de su lanzamiento real, porque fue en la noche y casi en secreto, pero así tal vez se hubiera visto este sistema de película con sus enormes cohetes de lanzamiento y energía llevando en sus espaldas al Buran. Ahí vemos cómo los cohetes Zenit se separan de la energía y el Buran también, ¿no? Y una vez que lo pone en línea, el Buran pudo haber viajado a la Luna. Es un sueño no cumplido en realidad que pudo haber pasado. Los orbitadores norteamericanos no estaban planeados para hacer este tipo de vuelos largos, pero el Buran pudo haberlo hecho.
porque tenía más carga útil, porque su diseño aerodinámico era más grande, porque era más resistente, porque era más automatizado. Entonces, en un sueño guajiro, quizás, si me permiten la expresión, el Buran pudo haber llegado a la Luna, ¿no? Bueno, entonces con esto termino esta breve exposición y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer el último, el del parque. ¿Cómo se llama el parque? Es el Centro Panruso de Exposiciones. Ahí se tuve la oportunidad de visitarlo. Pensé que era el modelo real, me había dicho un amigo, pero No, gracias por aclararlo. a sus Este, órdenes. Sí. Tenemos Xochitl, una pregunta de Daisy. Dice, desde su punto de vista, ¿tuvo que ver Estados Unidos en que se vinieran abajo los planes de la Unión Soviética en poner acción al Buran? Pues en realidad el problema fue la caída del sistema económico soviético todo. Es decir, no Estados Unidos fue un plan solamente para que el Buran ya no estuviera funcional, tomando en cuenta que ellos ya tenían al orbitador. Es decir, una de las razones por las que pudieron copiar el diseño aerodinámico y no tener que empezar desde cero es justamente que el diseño del orbitador norteamericano era público. Y entonces con el Buran pues no tenían una gran competencia, es decir, no quebraron a la Unión Soviética para que el Buran dejara de existir. Esto sería darle demasiada importancia porque la Unión Soviética tenía muchísimos otros proyectos. Sin embargo, la motivación de ambos orbitadores de tener esta forma, que es en realidad muy mala, es que pudieran cargar en sus bodegas, pues grandes satélites o bombas o armas o incluso capturar un satélite en órbita y volverlo a traer a Tierra. Es decir, esa es la razón por la que el orbitador tiene esta forma tan grande que es muy difícil y que al final fue una de las razones de su gran fracaso. Entonces yo no diría que Estados Unidos realmente quebró a la Unión Soviética para que el Buran no tuviera éxito. Gracias, Guillermo. También Manfred pregunta, ¿el Buran también podía ser utilizado como el transbordador? Sí. Perdón. Dime. Sí. No, en Y realidad otra sí. pregunta, ¿qué proceso debía seguir para eso? Ejemplo, el escudo térmico del transportador tenía que ser... Ajá. Esa es una excelente pregunta. A pesar de que el diseño aerodinámico del Buran se parece mucho al del orbitador norteamericano, el material que usaron para el escudo térmico era fundamentalmente distinto. Eso sí venía del propio, dentro del la propia desarrollo científico-tecnológico de la Unión Soviética. Por ejemplo, las partes externas de las alas, el perfil de ataque de las alas y de la punta, en el orbitador norteamericano era de un carbón reforzado, de carbono, y aquí usaban también un material basado en el silicio. Entonces era fundamentalmente distinto pues en su escudo térmico. Además, la manera en la que se ponían estos azulejos de protección térmica era mucho más eficiente aerodinámicamente hablando en el Buran que en el orbitador norteamericano. Gracias, Guillermo. Xochitl, ¿nos da tiempo de otra pregunta? Tenemos ¿Sí? tiempo, sí. Venga. Okay. A ver, Xochitl, tú mientras, bueno, lo que... A ver. Chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Es muy Aparte de las interesante. iniciativas del avión, pero... Yo no sabía que era como un dron, Guillermo, eso está interesante, lo voy a Sí, investigar. bueno, es que había leído mal la pregunta o me la habían dicho un poquito distinta, que si era reutilizable. El Buran iba a ser completamente reutilizable también, como el transbordador espacial. Uh-huh. Sí, Ok, gracias, Guillermo. A ver si a ver. Una pregunta más, cosmonautas, o alguien quiere levantar la mano y ¿cómo se llama? ¿Una ¿El guerra micrófono? fría? Bueno, pregunta Fernando García. sí. Y ya había mencionado el profesor que era costosa, pero ¿cuál es su propósito real? Bueno, de ambos orbitadores, sus propuestos eran en principio militares, es decir, llevar grandes cargas orbitales y traer grandes cargas orbitales como satélites
u otras armas. En una de las fotos que les puse, en las que estaba la energía tenía otra cosa pegada al lomo, que no era el orbitador, era una especie de cilindro negro. Bueno, esa era una estación espacial no tripulada, que se llamaba Polius, que básicamente era una estación de armamento orbital que los soviéticos habían planeado y que habían puesto en el energía. El energía la lanzó bien, pero Polius tuvo un problema al ponerse en órbita y entonces cambió de trayectoria y reentró a la atmósfera. Es decir, el energía hizo bien su trabajo, pero Polius no. Entonces, básicamente son dos naves que surgieron en el auge de la Guerra Fría de esta carrera armamentística. Pero eventualmente el Buran pudo haber sido usado para otras cosas. Gracias, Guillermo. Déjame ver si hay otra pregunta. A ver, Sofi, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Xochitl? No, porque a ver si hay más preguntas. Déjame checar. Pero está muy interesante, Guillermo. No sabía eso del Buran. Yo pensé que... Y bueno, en lo que preguntan, y como tengo tiempo, ¿crees que aquí habían mencionado que los americanos se copiaron, ¿no? Del proyecto? ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, más bien, los soviéticos copiaron el perfil aerodinámico nada más, es decir, por fuera. Es decir, si nosotros ponemos ambas naves así, son muy similares, diferían unos cuantos centímetros en cuanto a envergadura, en cuanto a largo, y la masa también era distinta. Entonces, esto lo hicieron los soviéticos para ahorrarse investigación y desarrollo, es decir, no empezar desde cero un proyecto y hacer las pruebas aerodinámicas, sino que pues usar algo que sabían que ya funcionaba. Por eso se hicieron tantas maquetas, dos de ellas que están conservadas, una en Alemania, una en Moscú, pero vamos, que no es que los norteamericanos hayan copiado un diseño, sino que los soviéticos copiaron un diseño aerodinámico, pero la tecnología que usaban para construirlo y operarlo era fundamentalmente mejor. La prueba está en que el Buran pudo salir a orbitar y luego a regresar sin tener que tener una tripulación activa. Gracias, Guillermo. Ahí ponía por ahí el dato del tanque externo del orbitador norteamericano, que era naranja, que aquí es naranja, y justamente es por eso, porque en las primeras misiones el tanque era blanco, estaba pintado de blanco, como todo el orbitador, pero se dieron cuenta que si no lo pintaban, pues reducían muchísima masa, y tienes toda la razón. Y entre menos masa, pues es más barato. Cada kilogramo de masa lanzado a órbita cuesta una cantidad obscena de dinero. Entonces, reducir la mayor cantidad de masa implica reducir también costos. Y el Buran no tenía este problema porque, en principio, el Buran era más ligero, el orbitador, porque no tenía motores principales de lanzamiento, y la energía, pues su primera misión era lanzarse a sí mismo con su propia masa, pero por eso no solamente es un tanque, el tanque también, digamos, que tiene sus propios motores, entonces no tenía carga muerta. En el orbitador norteamericano, todo el tanque externo era una carga muerta. Entonces, era mucho más eficiente el diseño del Buran que el del STS, definitivamente. Wow, muy interesante, Memo. Memo, nada más quedan poco de menos de 5 minutos, pero ¿qué tal nada más 2 preguntas más? De Fernando García. Xochitl, ¿la quieres leer? Tenía otra pregunta, pero si quieres la de Fernando, y luego ya la de Ana. Sí, para cerrar. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Sería posible el diseño de una aeronave como la de Cosmos? Y otra pregunta de Ana Vallejo, ¿quién ganó la Space Race? Bueno, para ti, Guillermo. Pero para mí los soviéticos ganaron la carrera espacial porque tuvieron mayores logros. Es decir, no llegaron primero a la Luna, no llegaron a la Luna con humanos, pero fueron los primeros en poner una sonda no tripulada en la Luna. Es decir, los soviéticos lanzaron una nave, un robot, que llegó a la Luna antes que los norteamericanos. La razón por la que no pudieron llegar a la Luna con tripulación es básicamente porque su cohete no tenía un diseño efectivo, que era el N1. Tenía demasiados motores que se tenían que pues manejar al mismo tiempo y entonces nunca fue estable. Y hay una pregunta aquí que estoy viendo en el chat, si quieres rapidísimo antes de que se nos acabe el tiempo. Sé que si el transbordador norteamericano también permitía mover los motores como en Saturno V al momento del despegue para no chocar con la torre de lanzamiento. Sí, hay que recordar que los 3 motores del STS, del norteamericano, se podían mover para darle dirección. Eran los vectores de dirección. En el Buran no era necesario porque el Buran
no tenía motores de lanzamiento, es decir, sus dos motores solamente son de maniobra orbital. Los Zenit eran los que, al variar su empuje, los 4, le daban dirección, junto con otros pequeños motores hipergólicos que estaban en las partes exteriores del tanque. Entonces, ahí queda respondida la pregunta de Manfred que estoy viendo en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, Xochitl nada más, bueno, mencionaban lo de que la nave de Cosmos, pero bueno, yo no he visto la serie, pero que se puede hacer un diseño así. ¿Quién sabe? Eso es muy difícil. La nave de Cosmos es una nave de la imaginación, ¿no? Está hecha así como un óvalo con una esfera que puede moverse, aparte es súper plateada. Todavía no tenemos esa tecnología, pero está bien padre imaginarla. Por eso se llama así la nave de la imaginación. Perfecto. Xochitl, bueno, perdón, Guillermo, ya faltan 3 minutos. Xochitl, tú dime. ¿Qué opinas? Pues si gustan hacer otro comentario breve y luego ya para cerrar. Guillermo, Ahí bueno, en el chat, dime. Israel está diciendo que si el Saturno 5 estaba hecho para llegar a Marte, ahí voy a hacer una observación. No, Israel, el Saturno 5 era un cohete específicamente diseñado para llegar a la Luna. Casualmente me traje aquí también un modelo del Saturno 5 hecho de Lego, que no cabe ni siquiera en la pantalla, que es enorme, mide un poco más de un metro con 10 centímetros, porque está a escala 1 a 100. Y no, el Saturno 5 es un cohete planeado y diseñado para llegar solamente a la Luna. Para llegar a Marte, Wernher von Braun había planeado un diseño de cohete aún más grande, que era pues más ancho, con más motores, más alto, pero nunca se llegó a producir. Si les interesa el tema y tienen, por ejemplo, por ahí HBO, hay una serie que se llama Para toda la humanidad, que tiene un easter egg al final de la temporada que les podría gustar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Guillermo, por compartirnos todo tu conocimiento y seguro muchos chicos se quedaron con las dudas. Las que vayamos recibiendo te las vamos a hacer llegar. Claro. Y próximamente igual vamos a publicar la charla, la grabamos, entonces ahí te estaremos compartiendo. Yo los invito a que me sigan en Facebook y en Twitter, en Miradas Conciencia, que es la página de divulgación que administro, y también ahí pues publico todos los días datos y además cosas sobre ciencia, muy entendibles, muy digeribles para el público en general. Entonces en Facebook, Miradas Conciencia, y en Twitter, @miraconciencia. Entonces ahí estoy a sus órdenes. Guillermo, muchas gracias de verdad y pues seguimos en contacto y feliz día de la llegada del primer ser humano. Feliz día de la cosmonáutica. Y bueno, pues ojalá que estén en su casa y cuídense mucho. Gracias, Guillermo. Gracias. Sofi, ya falta menos de un minuto. ¿Algo que quieras agregar? Pues nos vemos en la Muchas gracias, Memo. Solamente invitarlos a la siguiente ponencia sobre derecho espacial y la paz mundial, que la va a dar nuestro abogado Dante Valdovinos. Fantástico. Muchas gracias, Memo. Si te quieres... Muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, cosmonautas. Sofi, Xochitl, gracias de verdad por... Voy a dejar a que se corte. Sí. Mientras